Hermanos, nosotros hemos destacado un documento del Papa muy importante que lamentablemente no ha recibido la atención que debería recibir en la prensa secular, pero el Papa acaba de publicar una hermosísima carta apostólica que yo, a través de todos los medios posibles, a través de las redes sociales, incluso he tratado de promover, porque es un verdadero tesoro, es una pequeña joya que el Papa Francisco ha querido regalarnos con ocasión del Adviento y de la Navidad, ¿no? Y se llama la carta apostólica, es la carta apostólica Admirabile Signum, que el Papa firmó emblemáticamente el 1 de diciembre, ¿no? Es decir, ese sábado que fue el previo al inicio propiamente o mejor dicho, con el que se iniciaba el tiempo de Adviento, el primer domingo de Adviento. Y lo curioso es que es uno de los textos más simples, más sencillos, más asequibles que recuerdo de un papa. En general nosotros sabemos que el Papa Francisco escribe de una manera bastante pastoral, pero esta carta apostólica es realmente, digamos, la mejor expresión de su sencillez en escribir. ¿Y cuál es el tema? El Papa escribe sobre el significado y el valor del Belén, es decir, de los nacimientos o pesebres, como llamamos en nuestros distintos países de habla hispana, aquella reproducción del nacimiento de Belén, de lo que aconteció en Belén, y que usualmente, tradicionalmente, esperamos al 24, la víspera, para poner al niñito Jesús. Otros lo tienen desde allí, ¿no? Pero el Papa realmente hace un llamado a que recuperemos el valor de este símbolo, porque, como sabemos, especialmente en el ámbito público, se han reemplazado mucho con estos distintos temas de el supuesto invierno del hemisferio norte, ¿no? Figuras propias de la nieve, estrellitas, lazos rojos, y viejitos pascueros, es decir, Papá Noel o Santa Claus, como quieran llamarlo. Pero el Papa nos dice que el hermoso signo del pesebre, acá estoy citando al Papa, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. Miren qué importante que es esto, hermanitos. Si nosotros podemos, no solamente en nuestra casa, pero también en algunos ámbitos públicos donde es legítimo hacerlo. Yo sé que hay lugares donde esto no está permitido, donde la ley no lo permite, o donde autoridades anticlericales dicen que no se permite y no es posible ponerlo. Pero lo que el Papa nos está diciendo es que básicamente es un testimonio cristiano, silencioso, bello, sencillo, ¿no? Y quienes entran a nuestro hogar, que tengan esta pequeña impresión, este pequeño elemento evangelizador, que es ver a Jesús y María en el pesebre, esperando o adorando al niño Jesús, ¿no? Y el Papa dice, y por si acaso la carta es breve, es una carta breve, fácil de leer, y dice: con esta carta quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad preparan el Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas. Es realmente un ejercicio de fantasía creativa que utiliza los materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas de belleza. Se aprende desde niños, cuando papá y mamá junto a los abuelos transmiten esta alegre tradición que contiene en sí una rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica nunca se debilite. Es más, confío en que allí donde hubiera caído en desuso sea descubierta de nuevo y revitalizada. Y acá sabemos que el Papa está hablando de países muy secularizados, como Europa, por ejemplo, pero ojo, también está hablando de muchas de nuestras ciudades donde hemos dejado
de poner los nacimientos, porque en algunos parques donde no, donde se acostumbraba a poner el nacimiento, pero no existe ninguna norma que lo permita o lo prohíba, normalmente había algún grupo de ancianas que se encargaban de hacerlo y que hoy en día no lo pueden hacer y nadie ha tomado la posta. Y son los jóvenes a los que les corresponde tomar esta posta para hacer lo que esto tan hermoso que habla el Papa, de esta creatividad, ¿no? De que realmente exista una creatividad enorme en con qué hacer los nacimientos. Y yo sé, quien ha estado en Roma, como hace el Papa, visitando distintas parroquias, la creatividad utilizada en los nacimientos es increíble. Hay parroquias que tienen nacimientos en toda una habitación de la parroquia con más de 1000 objetos, y algunos de ellos son famosos porque son movibles, porque tienen distintos mecanismos de desplazamiento como trencitos, digamos, sobre los cuales están los personajes. Las luces de las habitaciones se prenden y apagan, el sol y la luna salen, es decir, hay una verdadera competencia de creatividad que es sumamente hermosa y edificante, ¿no? Y por eso el Papa dice que esta no solamente no se pierda, sino que allí donde ha caído en desuso se descubra de nuevo. En el punto 2, el Papa precisamente explica el origen bíblico de esta tradición. Obviamente está descrita, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Lucas, cómo fue puesto cómo Jesús fue puesto en un pesebre, como aquel que se va a revelar como el pan bajado del cielo es puesto en un lugar humilde, ¿no? Cuando vemos Lucas 2:7, y el Papa justamente dice, pero hablemos no solamente del origen bíblico, sino de la realidad del primer pesebre registrado históricamente. Y el Papa dice, trasladémonos con la mente a Grecho. Grecho es esta pequeña población muy cerca de Asís, ¿no? Que se encuentra en el Valle Reatino. Y es curioso porque el Papa Francisco firma esta carta apostólica justamente visitando Grecho. Como saben ustedes, el domingo de inicio del Adviento, el Papa visitó Grecho, ¿no? Y dice, y cuenta el Papa en la carta apostólica, que como digo, es muy bella, muy sencilla y bastante entretenida, porque nos cuenta la historia del nacimiento, de la tradición del pesebre, de poner el Belén. Y dice, allí en Grecho, en el Valle Reatino, San Francisco se detuvo viniendo probablemente de Roma, donde el 29 de noviembre de 1223 había recibido del Papa Honorio III la confirmación de su regla, o sea, su aprobación como franciscanos. Después de su viaje a Tierra Santa, aquellas grutas en Grecho le recordaban de manera especial el paisaje de Belén. Y es posible que el poverello, el pobrecito, como se le llama y se le conoce en Italia, ¿no?, quedase impresionado en Roma por los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor que representan el nacimiento de Jesús, justo al lado del lugar donde se conservaban, según una antigua tradición, las tablas del pesebre. Efectivamente, esa es la tradición de que en Santa María la Mayor se encuentran las maderitas que se utilizaron para construir el pesebre del Señor, ¿no? Y nos sigue contando que 15 días antes de la Navidad, Francisco llamó a un hombre del lugar de nombre Juan y le pidió que lo ayudara a cumplir un deseo. Y acá cita textualmente a la fuente, a las crónicas franciscanas, donde San Francisco dice: deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño y cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. Y él rápidamente, este hombre, Juan, inmediatamente armó lo que el santo le había dicho, y el 25 de diciembre llegaron a Grecho fieles de distintos lugares
que se habían ido pasando la voz de que había esta reproducción del nacimiento, ¿no? Y el primer biógrafo de San Francisco de Asís, Tomás de Celano, recuerda que después de haber visto aquel Belén de la Navidad de 1223, y acá cito textualmente lo que escribió el biógrafo, todos regresaron a su casa colmados de alegría. Porque nosotros podemos celebrar una fiesta imaginándola, pero ¿cuál es la hermosura efectivamente de tener esta presencia evangelizadora del niño? Y el Papa, en el punto 4 de su carta apostólica, pasa revista, repasa los diversos signos del Belén para comprender el significado que llevan consigo, ¿no? Y esto no lo voy a hacer yo en este punto de vista, porque quiero realmente que lean este texto Admirabile Signum. Si ustedes van a la página del Vaticano, lo van a encontrar gratuitamente. Si van a la página de asiprensa.com, van a encontrar Admirabile Signum accesible y gratuito, ¿no? Pero el Papa, le puedo decir que después de hacer esta reflexión de los distintos componentes, ¿no? Obviamente María, José, el niño, los animales, la gruta, ¿no? Él dice, cuánta emoción debería acompañarnos mientras colocamos en el Belén las montañas, los riachuelos, las ovejas y los pastores. Miren ustedes, acá el Papa no está hablando de un Belén de 4 palitos, ¿eh? Está hablando de un Belén, de un nacimiento que sea relativamente elaborado para que sea lo más vívido posible, ¿no? Y habla de cómo es importante incluir también añadir otras figuras, y está bien hacerlo, ¿no? No hay un perfeccionismo, no hay una norma. Y el Papa justamente al respecto dice, con frecuencia a los niños, pero también a los adultos, les encanta añadir otras figuritas al Belén que parecen no tener relación alguna con los relatos evangélicos. Es verdad, yo he visto a niñitos poniendo pues la figura de sus superhéroes en el Belén, y el Papa dice, eso está bien, ¿no? Sin embargo, él dice justamente sobre esta cuestión de poner otras figuritas que no necesariamente estén vinculadas al Belén, ¿no? El Papa dice, esta imaginación pretende expresar que en este nuevo mundo inaugurado por Jesús hay espacio para todo lo que es humano y para toda criatura. Del pastor al herrero, del panadero a los músicos, de las mujeres que llevan jarras de agua a los niños que juegan. Todo esto representa la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos los días, cuando Jesús comparte con nosotros su vida divina. Y así el Papa hace esta bella reflexión de apenas 10 puntos, y 10 párrafos, y trae esta frase llena de dulce nostalgia, ¿no? Donde uno se imagina al pequeño Jorge Mario Bergoglio con sus abuelitos piadosos italianos, con sus papás devotos, en esta casita de clase media en el barrio de San Lorenzo, y dice lo siguiente: ante el Belén la mente va espontáneamente a cuando uno era niño y se esperaba con impaciencia el tiempo para empezar a construirlo. Estos recuerdos nos llevan a tomar nuevamente conciencia del gran don que se nos ha dado al transmitirnos la fe, y al mismo tiempo nos hacen sentir el deber y la alegría de transmitir a los hijos y a los nietos la misma experiencia. No es importante cómo se prepara el pesebre, puede ser siempre igual o modificarse cada año. Lo que cuenta, sigo citando al Papa, es que éste hable a nuestra vida, en cualquier lugar y de cualquier manera. El Belén habla del amor de Dios, el Dios que se ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de todo ser humano, cualquiera que sea su condición. Y
Así es como el Santo Padre concluye esta hermosa carta apostólica. Bueno, la penúltima frase. No leo la última, que es muy bella, porque una vez más, hermanitos, léanla, léanla, vale oro. Es texto, es sencillo y perfectamente podría compartirse en familia. Y cuando lo hagamos y cuando montemos nuestro nacimiento, elevemos una oración por la Santa Madre Iglesia y elevemos una oración por el Papa Francisco también en actitud de agradecimiento por todas las cosas buenas que la Navidad nos trae y la oportunidad de nacer de nuevo que este tiempo litúrgico nos da. Que tengas un buen día.